Bienvenidos a un rápido recorrido por la Biblia. Empezamos con nuestra sesión número 4, Éxodo y vagando por el desierto. En la clase anterior veíamos cómo el pueblo de Israel acabó, gracias a José, acaba en Egipto. Ahí se salvan de no morir de hambre, les dan la tierra de Gosén y ahí se quedan a vivir. Pero no era el plan de Dios. El plan de Dios es que ellos vivieran en la tierra de Canaán. Y ahí vivieron 400 años, 400 años. Y podemos verlo en nuestro díptico, ¿sí? Se van al díptico, podemos ver Egipto y Éxodo. Aquí tenemos prácticamente 400 años que no sucede nada. Lo único que empieza a pasar es que se empiezan a volver esclavos. ¿Por qué se empiezan a volver esclavos? La Biblia nos revela una parte muy interesante. Cuando empezamos ya el libro del Éxodo, nos dice que el faraón, y no menciona el nombre del faraón, es muy importante que cuando se menciona un nombre, es porque Dios alguna relación tuvo con esa persona. Después vamos a ver, por ejemplo, a las parteras, cómo Dios pone los nombres de las parteras porque siguen su conciencia. Entonces, ahora sí que se merecen estar escritas en el libro de la vida. Así como nosotros cuando nos portamos bien, que decimos, oye, pues debo estar escrito en el libro de la vida, o sea, en el libro donde están todos los que van a estar en el paraíso. Bueno, pues así pasa, y al faraón no lo menciona porque el faraón no quiere reconocer lo que José había hecho. Para ser faraón se necesitaba ser un hombre educado. Obviamente conocía la historia, pues conocía la historia de una persona de Israel que había llegado, había estado en la cárcel, le habían pasado todos los sucesos que habían pasado, porque los había librado de morir. Entonces obviamente el faraón sabía eso, sin embargo él no lo quiere reconocer. Y entonces las palabras del faraón son muy extrañas, porque dice, este pueblo está creciendo mucho, o sea, se está cumpliendo la voluntad de Dios, y va a poder generar una nación tan grande que va a poder dominarnos a nosotros. Entonces, en su desesperación, el faraón hace algo terrible. Manda matar a todos los hijos que fueran a nacer. Y ahorita nos sorprendemos, ¿no? Nos sorprendemos que alguien mande matar a los hijos. Bueno, pues en el mundo se hacen 50 millones de abortos al año. Nos sorprendemos de lo que hizo un faraón, nos sorprendemos de lo que hizo Herodes, y nosotros estamos matando 50 millones de niños al año. Bueno, que Dios nos perdone. Y el faraón manda a matarlos de una forma que había unas parteras. Todos los hijos de Israel nacían a través de unas parteras, de las cuales menciona a dos en la Biblia, y como les digo, las menciona por nombre, porque les dice, cada vez que nazca un hijo, un niño, cada vez que nazca un niño, no una niña, lo tienen que matar. Y las parteras no hacen caso. Y entonces el faraón se entera y las parteras dicen, bueno, es que las mujeres israelitas son muy fuertes, no es nada fácil matar al niño. Y entonces el faraón se le ocurre otra idea más genial. Dice, cada vez que encuentren a un niño, lo tienen que aventar al río para que se muera ahogado. Ahora, ¿por qué niño y no niña? Porque los niños son los que iban a ser del hombre, es de donde sale la descendencia. Y entonces, al ser hombre israelita, su hijo es israelita. La mujer con quien se case es de donde venía la descendencia. Entonces, las mujeres, al tener hijos, si no había hombres, pues se tenían que casar con los egipcios. Y entonces, al no haber hombres israelitas, se tenían que casar con los egipcios. Entonces, iba a seguir con la descendencia de Egipto y se iban a quedar con todos los bienes y con la tierra de Gosén. Entonces es una estrategia, el faraón se ve que era bastante inteligente, era una estrategia política y económica bastante bien estructurada en su sentido que él podía entender. Inmoral, completamente, pero sí inteligente, sí era. Y bueno, entonces empieza a pasar todo eso, y una mujer de la tribu de Leví tiene a un hijo y sigue con la ley. La ley decía que lo tenían que aventar al río, pero lo pone en un arca, el arca siempre salva, lo pone en un arca. Si recordamos el arca de Noé, pues fue de salvación. Ahora una arca que también la va a aventar el agua, donde va a venir Moshe
Moisés, que significa sacado del agua, el que salva del agua, el que salva a través del agua. Lo pone en el río avanza, ¿y cuál sería la sorpresa para el faraón? Que la hija del faraón se encuentra a Moisés. Les dice a sus empleadas, dice, a ver, pásenme eso que está allá, se enamora del niño y entonces lo toma como suyo y lo cría como egipcio. Entonces Dios otra vez, viendo en la maldad del hombre, siempre saca algo bueno. Y entonces salva al que luego va a salvar al pueblo de Israel. Lo crían en Egipto. Además es muy interesante porque pues necesitaba una persona que estuviera muy bien preparada para poder luchar contra las mismas fuerzas de Egipto, ¿no? Y entonces lo crían dentro de la corte egipcia. Se vuelve una persona, se vuelve pues educado como hijo del faraón. Y bueno, resulta que la historia de Moisés, pues empieza a pasar el tiempo y él sí supo siempre porque la mujer que lo amamantó fue su propia madre. Eso también estuvo muy bonito, ¿no? Entonces él sí se enteró siempre que él era israelita y tenía mucho amor por su pueblo. Y cuando una vez caminando por el pueblo, ve que un egipcio está maltratando a uno de los israelitas. Y entonces él se enoja y se avienta contra el egipcio y lo mata. Y ya cuando lo mata, dice, ay, ¿qué hora qué hago? Lo entierra y así como pues nadie vio, ¿no? Y al otro día o en unos días después, resulta que se encuentra a unos israelitas peleando y les dice, oigan, no se peleen, ustedes son hermanos, ¿cómo se van a estar peleando? Y se voltean y le dicen, ¿y a ti quién te hizo nuestro guía? ¿Y a ti ahora sí que a ti quién te mete, no? Dice, ¿qué nos vas a matar como mataste al egipcio? Y entonces en ese momento Moisés se da cuenta que la historia ya se había recorrido y no se podía matar a un egipcio sin que el faraón lo permitiera. Y entonces se da cuenta que él iba a morir si no huía. Y entonces huye y se va al monte Morab, ahí donde está, que después es el que conocemos también como Monte Sinaí. Se va por toda esa zona, ahí en lo que es ahora Arabia Saudita. Y ahí conoce también a la que sería su esposa. Se queda con ella, se queda trabajando también para su suegro y está durante 40 años. 40 años está viviendo ahí. Y de repente, estando ya por ahí por el monte Morab, ve un arbusto con flamas, pero el arbusto no se quemaba, nada más tenía flamas. Una representación padrísima de lo que es Jesucristo, ¿no? O sea, parece como si se estuviera quemando, pero en realidad está vivo, está ahí. Es una analogía muy bonita que nos pone Dios ahí de cómo Él nos habla a través de la naturaleza y cómo Jesucristo nos va a salvar y nos habla a veces de formas que no entendemos. Bueno, y resulta que entonces se empieza a acercar y oye una voz, la voz de Dios, y le dice, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Muy interesante porque además es la primera vez que aparece la palabra tierra santa en la Biblia. Después del paraíso no había habido tierra santa y ahora ya le dice a Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Bueno, ya se acerca a Moisés y le dice, pues yo soy Dios, ¿no? Y quiero que vayas con el faraón y le diga, y he visto la opresión de mi pueblo, y quiero que vayas con el faraón y que le digas que deje salir a mi pueblo. Y Moisés, pues así, como que dice, bueno, a ver, ¿cómo? A mí me están persiguiendo en Egipto por haber matado a un egipcio. Y ahora quiere Dios que regrese para allá. Y como Moisés además conocía todo lo que eran todas las deidades egipcias, y todas las deidades egipcias tenían un nombre y digamos un porqué, ¿no? Y es muy interesante cuando vemos en Egipto se conocía el nombre de los dioses, pero todos los dioses tenían un segundo nombre, y ese segundo nombre solo lo conocían los sacerdotes. Y con ese nombre ellos decían que tenían el poder de ese Dios. Por ejemplo, el poder el Dios de la vida, entonces ellos iban a poder tener el poder otorgar vida. Y era conociendo el nombre de ese Dios, el nombre oculto de ese Dios. Y entonces Moisés, por eso le pregunta, bueno, tú eres Dios,
pero ¿cuál es tu nombre? Y Dios le revela su nombre. Le dice, yo soy el que soy. Es muy interesante porque luego esas palabras son las que usa Jesucristo. Cuando habla con los escribas y fariseos y con los doctores de la ley, empieza, yo soy. Por eso se enojaban tanto, porque decían, no puede ser, o sea, tú te estás diciendo que eres Dios. Entonces es como Dios va aprovechando todo lo que Él mismo crea, ¿no? Y entonces le dice, yo soy el que soy. Ah, y Moisés, como buen judío, empieza, bueno, pues Arbano, pero ¿cómo voy a ir yo? Pues si yo no sé bien las cosas, y empieza a hacer un regateo ahí, ¿no? Y le dice, oye, a ver, voy a ir para allá, y Moisés tenía un verdadero problema de comunicación, era tartamudo, no tenía facilidad del lenguaje, pone que repetía las palabras, o sea, era tartamudo. Y entonces le dice, oye, pero pues ¿cómo voy a ir a hablar con el faraón si yo soy tartamudo? Y le dice, bueno, ¿y quién le ha dado? Y Dios le dice, ¿y quién le ha dado la boca al hombre? Tú no te preocupes, que yo voy a hablar por ti. Y luego le pone a Aarón, su hermano, para que sea el que habla. O sea, Dios va a resolver todo. Dios es el creador de todo, no tiene fronteras. Y todavía sigue, bueno, pues Arbano, pues está bien que tú hables por mí, pero pues todavía faltan cosas que tenemos que arreglar, Arbano. Y le dice, ¿cuáles son las señales que voy a llevar? Y le dice, toma tu vara y tírala al suelo. Y entonces Moisés agarra la vara, la tira al suelo y se hace una serpiente, Nahash, la misma palabra que se usa en el Génesis, al principio en la creación, Nahash. Y le dice, ahora agarra a la serpiente por la cola. Y la agarra de la cola y se vuelve a hacer la vara, demostrando que Dios tiene poder sobre el Nahash. Y demostrando que además Él, con el nombre de Dios, va a poder tener control sobre el pecado, va a poder tener control sobre el demonio, va a poder tener control sobre Nahash. Y bueno, pues yo creo que Moisés sí le hizo wow. Y agarra y dice, bueno, pues ahora sí, se va con los israelitas, llega con los israelitas y los israelitas precisamente le dicen, bueno, pues ok, que Dios te mandó, que pues llevamos 400 años acá y pues a ver, danos unas señales. Y la primera señal que hace es otra vez la de la serpiente. Y ya lo agarra y, oh, wow. Y luego les dice, Dios también le dice, mete tu mano, sácala y sale una mano con lepra. Que la lepra era una enfermedad incurable y se secaba, significa muerte, era una mano muerta. Y luego vuelve a meter su mano y la saca y está curada. ¿Qué le está diciendo Dios? Yo tengo la posibilidad de levantar a todo lo que es la muerte. Yo tengo la posibilidad de sacarlos de la esclavitud, porque la esclavitud es muerte. En el sentido bíblico, la esclavitud es el pecado es la muerte. Entonces, ¿qué le está diciendo? Yo los puedo sacar. Así como saco la mano y la meto, así puedo sacarlos de la esclavitud. Y luego transforma el agua del río, le pega con su vara, y el agua del río se transforma en sangre, en señal de que Dios se acuerda de la sangre que el faraón derramó de sus hijos en el Nilo. Y entonces, bueno, pues los israelitas estaban un poco como que no le creían mucho, pero bueno, pues ahora sí que bueno, pues si vas a ir tú, pues ve, ¿no? No hay mucho problema. Y entonces va él con el faraón y le dice al faraón, le dice, oye, pues me manda Dios. Y lo chistoso es que además no le pide Dios, al principio no le pide que vayan que los libere completamente. Dios nada más le dice, a través de Moisés, le dice, me está pidiendo Dios que deje salir a su pueblo, nada más a 3 días de camino, para que lo adoren y que le puedan ofrecer sacrificios, porque pues ya no lo han hecho por estar viviendo acá. Y el faraón se le endurece el corazón. Un concepto rápido de lo que es esto de endurecer el corazón, porque parece como si Dios, bueno, de hecho así lo dice en la Biblia, Dios le endurece el corazón. ¿Qué significa que Dios nos endurezca el corazón? Cuando les ha pasado, se enojan. Estás bien enojado, o parcialmente enojado, pero estás enojado. Y entonces, o algo te pasó, algo malo te pasó, algo que no pudiste controlar y algo te pasó. Y llega tu hijo, tu esposa, alguien que te quiere y te dice, ya hombre, no te preocupes, relájate, déjaselo a Dios, entrégaselo a Dios, regálaselo a Dios, ese sufrimiento dáselo a Dios. ¿Y qué hacemos hoy? No,
y me enojo más. Digo, no, cállate, ahorita no me vengas con esos cuentos. Eso de que está bien, eso, después hablamos de eso, de que se lo entregue a Dios y todo eso. Ahorita estoy bien enojado. Eso es endurecer el corazón. Eso es cuando le hablaban de Dios al faraón. El faraón era Dios. Ellos estaban considerados ellos mismos dioses. Eran hijos de dioses y eran dioses. Dice, a ver, ¿cómo que hay un Dios que yo no conozco? ¿Y cómo se llama? Yo soy el que soy. Y además Él está sobre todos tus dioses. Entonces, pues obviamente se le endureció el corazón. Y se le endurecía cada vez que le hablaban de ese Dios. Y dice, ¿cómo que le tienes que ir a ofrecer a 3 días de camino le vas a ir a ofrecer un sacrificio? Dice, y sí le revela, dice, ves que vamos a ofrecer ovejas y corderos. Y aquí las ovejas y los corderos y los cabritos son deidades. Pues tenemos que ir a ofrecerlos allá, si no se van a asustar. Dice, no se van. Y sabes que lo que me acabas de decir es que les está sobrando tiempo. Les voy a duplicar el trabajo. Ya me imagino al pobre Moisés llegar allá con los israelitas. Oigan, pues que no nos va a dejar salir. Y todos, bueno, pues te lo dije. Pues, no. Oigan, pero les tengo otra mala noticia. No, nada más no nos va a dejar salir, sino ahora tenemos que dobletear el trabajo. No, pues entonces el pobre Moisés, de no ser por la gracia de Dios, yo creo que hubiera reventado, porque está en contra del faraón y su propia gente también ya estaba en contra de él. Entonces llega Dios y le dice, vele a decir al faraón, y ahora le lleva ya señales. Y hay una palabra bien interesante en la Biblia, en hebreo se dice abad. Abad significa trabajar para o adorar a. Y entonces, como cuando llegaba con el faraón, por eso está la parte del trabajo, le decía, tienes que dejar abad a la gente a Dios. Y entonces el faraón decía, no, ellos abad para mí. No, pero tiene que ir abad a Dios. Entonces ¿nosotros a quién vamos a abad? Solo se puede uno o al otro. O trabajamos para las gentes y para las cosas del mundo, o adoramos a Dios. Solo hay de una. ¿Cuál es el que va a estar arriba dirigiendo al otro? Y así le pasa al faraón, que dice, no se pueden ir. Y entonces, bueno, empiezan a pasar un chorro de sucesos, y no los deja, y no los deja, y no los deja. Y llega un momento en que le dice Dios al faraón, o sea, todo se lo va advirtiendo, porque el faraón también es un ser humano, y también Dios se preocupaba por él. Entonces le va advirtiendo lo que va a pasar. Y Dios le dice en el Éxodo 4, versículo 22 al 23, dice, Dios advierte que debe dejar a su primer hijo, a su hijo amado, a Israel, a adorarlo, o él destruirá a tu primer hijo. Y el primer hijo del faraón también era una deidad, también era un dios. Y el corazón del faraón se endurece aún más. Más de 20 veces se le endurece el corazón al faraón. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces empieza ya la problemática. Y el faraón en una de esas le dice, bueno, a ver, ¿qué prodigios me puedes dar? A ver, demuéstrame ese Dios del que me hablas. Y entonces saca su varita, de hecho ya estaba Aarón ahí con él, y saca la vara de Aarón y la avienta ahí enfrente del faraón y se convierte en una serpiente. Y para los egipcios, una de sus deidades era Sobek, que era la serpiente. Y entonces se convierte ahí, y el faraón pues voltea a ver a sus magos, y los magos también convierten en unas serpientes. De sus varas también hacen unas serpientes. Lo interesante es que la serpiente de Dios se come a las serpientes de los magos del faraón, demostrando su poder. Dios es todopoderoso, pero con eso al faraón se le endurece más el corazón, y entonces empieza una contienda entre el faraón contra Dios. Y ahí es donde vemos las 10 plagas. Y empieza la primera plaga. Y las plagas además son también cada 7 días. El día que tenían que ir a adorar al Señor, ese día es el que manda la plaga. Y se las va anunciando. Y le dice, ¿cuál es la primera? La sangre del Nilo. Y igual, en el Nilo había también un dios, ¿no? El dios Hapi, era el dios de la vida. Y entonces, pues yo creo que el faraón no estaba muy happy, ¿verdad? De que se convirtiera en sangre el Nilo. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Está demostrando que ese Dios no existe. Que ese Dios no existe. Que su economía, y porque además la economía pues estaba basada
en la creciente del Nilo, pues sí, en la creciente, en el fértil del Nilo. Y entonces le demuestra que tiene que creer en Dios, pero el faraón no lo cree. Y entonces viene la segunda plaga, viene contra el dios Hek, el dios de la vida, el dios de la fertilidad. Perdón, si el primero fue el dios de la vida y este es el dios de la fertilidad, las ranas. Entonces, ranas por todos lados, y le salían ranas, pues, ahora sí que hasta por debajo de la mesa. La fertilidad, millones de ranas. No existe ese dios Hek. Y así empiezan, una tras otra y una tras otra, de la tercera hasta la novena, moscas, langostas. Llega la oscuridad, que era contra el dios Re, el dios de la luz. Todos los dioses se los tumba, a todos los dioses. Y el faraón en unas de estas, en algunas plagas, dice, no, ya que se vayan. Y luego, no, que se queden. ¿Por qué? Porque finalmente eran la fuerza laboral. La economía de Egipto se iba a derrumbar. Entonces dice, no, que no se vayan. Hasta que llega la 10ª plaga. Y otra vez le advierte Dios. Le dice, deja salir a mi pueblo. Y ahora sí le dice, ya lo tienes que dejar salir, ya no van a regresar. Deja salir a mi pueblo, porque si no, así como tú mataste a los niños, yo voy a matar a tus primogénitos. Y van a ser los primogénitos de todos los egipcios y además sus animales. Y Dios le dice a Moisés, porque Dios sabe que el faraón no lo va a hacer. Y entonces en el Éxodo 12, les voy a leer aquí un poquito, porque estas palabras son muy interesantes, todo lo que nos están diciendo. Este mes de Nisán, que sería el equivalente a nuestro abril, será el mes más importante, el primer mes del año. Preparen cada familia un cordero. Podrá ser cordero o cabrito. Será un animal sin defecto, macho de 1 año. Lo guardarán hasta el día 14 de este mes. Y toda la comunidad de Israel lo inmolará al atardecer. Luego rociarán la sangre al marco de las puertas en las casas donde hayan de comerlo. Lo comerán esta noche asado al fuego con panes sin levadura y verduras amargas. Y lo comerán así, el cinturón puesto, los pies calzados, bastón en mano y a toda prisa, porque es la Pascua del Señor. Esta noche pasaré yo por el país de Egipto y mataré a todos sus primogénitos. La sangre servirá de señal en las casas donde estén. Al ver yo la sangre, pasaré de largo, y la plaga exterminadora no los alcanzará. Ese día lo celebrarán siempre y lo celebrarán como fiesta del Señor, institución perpetua para todas las generaciones. Piensen un momento en Jesucristo. Relean en sus mentes todo lo que está sucediendo y pongan a Jesucristo. Estamos hablando de la misma época, de la misma fecha, donde Jesucristo entra en Jerusalén y luego es analizado por los sacerdotes, un cordero sin mancha, y luego va a ser crucificado. Y aquí, ¿qué les dice? Tienen que hace toda la cena del cordero. O sea, de aquí es de donde viene la Pascua judía. Hace la cena del cordero, la última cena de Jesucristo la hace, y luego les dice, pongan la sangre del cordero, pónganla en los postes y en los dinteles de las puertas. Están poniendo la sangre, que esa será la única forma de salvación para los israelitas, es los que tengan la sangre del cordero. Y ese luego será Jesucristo mismo, puesto para nosotros, para nuestra salvación. Y muy importante, es una institución perpetua para todas las generaciones. Es una prefiguración padrísima, increíble, de la Pascua, pasión, crucifixión, y luego veremos la resurrección, que es luego el paso hacia la vida de Jesucristo mismo y de su Eucaristía. Y bueno, y así es la Pascua, lo que le está diciendo, ya viene la libertad. Ya viene la libertad, eso es lo que nos está diciendo Jesús, eso es lo que nos está diciendo Dios, y eso es lo que nos está diciendo las lecturas. Y no por nada Juan, en el Evangelio de Juan, podemos ver en el Evangelio de Juan 1:29, cuando Juan vio a Jesús y le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Interesante, ¿no? Como verdaderamente toda la Biblia es cristocéntrica, todo tiene que ver con Jesús, todo tiene que ver con nuestra salvación.
Todo tiene que ver con nuestra libertad. Y bueno, como les había dicho, los corderos, ya regresando a la historia, los corderos, las cabras, los cabritos, todo eso era además deidades egipcias. Entonces ya no había forma, los que habían matado un cordero tenían que huir. Entonces era también una forma en la que Dios les dice, ya a ver, los voy a sacar a como dé lugar, porque si no se van, de todas maneras, si no se van, de todas maneras se van a morir ahí, porque van a llegar los egipcios, oye, mataste a mi Dios y te van a matar. Entonces Dios es increíble cómo hace todo su panorama, ¿no? Entonces salen de Egipto, el faraón agarra y dice, sí, ya váyanse. Después de que viene ya la muerte de los primogénitos, el faraón los expulsa, después se arrepiente y los empieza a corretear, pero de ahí los expulsa. Y muy importante esta parte porque se repite este hecho muchas veces después del exilio. El faraón los manda además con joyas y los manda con bienes. Les dice, ya váyanse y todos los que puedan denles joyas para que no regresen, porque ya de plano ya estamos, ahora sí que estamos hartos, ¿no? Y entonces los manda para afuera. Y ya se van, y ahí es cuando vienen esas escenas hollywoodenses que Dios inventó, donde llega Moisés enfrente del Mar Rojo, viene el ejército, y Moisés se pone en las manos de Dios, y el mar se abre, en una prefiguración padrísima de nuestro bautizo. Pasan ellos por el mar, y atrás el pecado se queda ahogado por la gracia de Dios. Ese es el bautizo. Y de ahí ya llega una nueva vida para el pueblo. Una nueva vida para el pueblo, pero no cambió mucho la humanidad. La humanidad seguimos siendo muy pecadores y muy murmuradores, como dice la Biblia. Empiezan a caminar, Dios los había sacado, les había mandado a través de los egipcios oro, joyas y todo, y en el camino Dios les manda, empieza a caer pan del cielo. Y empiezan, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Maná. ¿Qué es esto? Maná. ¿Qué es esto? Maná. Es que maná significa ¿qué es esto? Entonces les manda ese pan bajado del cielo. El mismo Jesucristo después vendrá a ser el verdadero pan de vida bajado del cielo. Y con eso van a vivir. Y les da las reglas de cómo deben comer pan y luego un día no trabajar y juntar pan antes y todo para que puedan adorar a Dios. Pero de ese pan están viviendo. Hay una escena también muy padre donde empiezan, bueno, no muy padre en lo que acaba, pero no muy padre en la primera parte. Empieza la gente a murmurar en contra de Aarón, en contra de Moisés y en contra de Dios. Murmurar y empiezan ¿para qué nos sacaron de Egipto? Nos vamos a morir aquí, allá por lo menos teníamos carne, allá teníamos por lo menos un techo, allá teníamos no sé qué y no sé qué y no sé qué. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Para Dios es muy fácil sacar a los israelitas de Egipto, sacarlos de la esclavitud. Ahora lo que es muy difícil es sacar a Egipto de los corazones de los hombres. Así nos pasa con nuestros vicios. Le podemos pedir a Dios y Dios sí nos oye y Dios sí quiere que dejemos el vicio. Pero lo tenemos que sacar nosotros de nuestros corazones. Tenemos que alinear nuestra voluntad, esa voluntad caída, esa voluntad imperfecta que tenemos que forzarnos a alinearla a la voluntad de Dios y sacar ese Egipto de nuestro corazón. Y entonces empiezan a murmurar y dicen, pues tenemos sed, nos vamos a morir de sed. Y entonces Moisés va a hablar con Dios y le dice, oye, la gente tiene sed. Y Dios le dice, golpea la piedra. Llega Moisés muy contento, ¡puc! Y así todos, ya me imagino todos los israelitas ahí enfrente, y ¡puc! Le pega y ¡pum! Sale agua. O sea, un milagro palpable para todos, ¿no? Otro milagro querían, otro milagro les mando. Entonces les da agua. Y ya, de ahí viven un ratito contentos, pero luego ya estamos cansados de siempre comer pan, mándanos carne. Y entonces ahí va Moisés y les dice, así ya me imagino, pobre Dios, a ver, mijitos, ok, les voy a mandar carne, nada más les advierto una cosa, están tan ávidos de comer carne, que se van a hartar tanto, que la van a vomitar, les va a salir hasta de las narices. Y dicho y hecho, Dios se los advierte, se atascan de carne y acaban vomitando la carne. De hecho les manda aves que llegan volando y ahí empiezan a caer las aves, o sea, ni siquiera tienen que hacer mucho esfuerzo ellos y se atascan de carne. Eso nos pasa a nosotros, ¿no? Nos queremos atascar del mundo, no nos conformamos con lo que Dios nos manda y queremos más y más y más. Pues ¿qué nos está diciendo Dios? Ten cuidado porque vas a acabar harto, vas a acabar escupiéndolo.
bueno, pasan 49 días y llegan otra vez al monte Moreb, el monte Sinaí, que ahora le llaman la montaña de Moisés, curiosamente. Y llegan ahí y llegan a los 49 días para que se cumpla en el 50. Dios le entrega las tablas de la alianza a Moisés, las tablas, lo que le llamamos nosotros los 10 mandamientos, se las entrega a Moisés en ese Pentecostés. Igual como después vendrá Jesucristo, muere Él y a los 50 días llega el Pentecostés, así llegan ellos. De hecho, Dios es muy interesante porque a Dios le encantan las fiestas. Los judíos y los israelitas tienen muchísimas fiestas. Todas esas fiestas luego Dios las transforma en cuestiones espirituales que nosotros tenemos. Pero yo creo que en el cielo ha de ser fiesta todo el día porque a Dios le encantan las fiestas. Y él hacen una fiestotota y hacen una fiesta para el arca de la alianza. Sube Moisés al monte, en el monte había una nube y había rayos, que era cuando le estaba hablando Dios. Y cuando baja Moisés, interesantísimo, porque dicen que a Moisés le tenían que poner una capa enfrente, porque era una iluminación tal de su cara, de haber hablado con Dios, que llegaba y le tenían que poner una capa enfrente. Y ya bajaba y les dice, oigan, pues les tengo, miren, y viene todo en el Éxodo, viene ahí explicado todas las cosas que tenían que poner, ¿no? Y cómo eran los efods y las cosas que se te ponían los sacerdotes y todo, y les da las medidas y la forma en la que tenían que hacer el arca de la alianza. Y le dice, en el arca de la alianza vas a guardar 3 cosas. Vas a guardar maná, el pan, vas a guardar las tablas de la ley y vas a guardar la vara de Aarón. La vara significaba el sacerdocio real. Las tablas es la palabra de Dios y el maná es el pan que bajó del cielo. ¿Y a dónde nos lleva esto años después en la historia? A la Virgen María. La Virgen María en su vientre tiene el pan vivo bajado del cielo, Jesucristo mismo, tiene la palabra de Dios hecha carne y tiene el sacerdocio real, que es Jesucristo mismo. Entonces, por eso nosotros a la Virgen María la reconocemos como la nueva arca de la alianza. Qué padre, ¿no? Bueno, y aquí viene otra vez, todo muy bonito, todo Dios lo hace muy bonito, y aquí viene el hombre, la apostasía. Sube Moisés y cuando viene bajando, viene muy contento. No, de hecho ya estaba cuando sube Moisés, le dice Dios, ¿sabes qué? Este pueblo ya me tiene cansado. Los voy a aniquilar. Porque ahorita en este momento están haciendo un becerro de oro y lo están adorando como el Dios que lo sacó de Egipto. Y sí, dicho y hecho, la gente le empieza, Aarón se queda como encargado de la tribu abajo de la montaña y le dicen, oye Aarón, ya lleva 40 días allá arriba Moisés y no pasa nada. No, yo creo que ya se murió. ¿Por qué no hacemos un Dios y decimos que ese Dios fue el que se nos sacó de Egipto? Y sí, todos cooperan con sus aretes y todo lo que tenían de oro. Y Aarón como dice Jeff Kevins, dice, yo cuando llegue al cielo, yo le voy a preguntar a Aarón, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? Si tú tuviste toda la información completa, tuviste todos los milagros, fuiste partícipe, tú hiciste milagros, o sea, a través de ti Dios hizo milagros, ¿qué pasó? Bueno, pues yo no sé qué pasó. Seguramente algún exégeta nos podrá explicar con mayor detalle, pero la cosa es que hacen un becerro de oro y lo adoran como el Dios que lo sacó de Egipto. Y entonces Moisés dialoga con Dios y le dice, no los destruyas, acuérdate de la alianza que hiciste con Abraham, con Jacob, con Isaac. Y le dice Dios, ok, o sea, eso es la intercesión. Ahora nosotros tenemos la intercesión de los santos, ¿no? Así están intercediendo por nosotros ahí ante Dios, porque nosotros no seríamos capaces. Jesucristo intercede por nosotros ante su Padre. La Virgen María intercede por nosotros ante Cristo. Y los ángeles interceden por nosotros ante Cristo y ante la Virgen. Y así como ahí Moisés intercede por su pueblo. Y le dice, no los destruyas. Y le dice Dios, bueno, ¿qué me das a cambio? Bueno, ya no podremos hablar tú y yo como amigos. Moisés tenía una relación personal con Dios. Hablaba con él cara a cara, se le iluminaba la cara. Y él, al interceder, tiene una pérdida que obviamente Dios se la compensa en el cielo, ¿no? Después habla Moisés cuando está Jesucristo en el jardín, pues está Moisés y está Elías.
sea, nos está diciendo que sí está Moisés en el cielo. Siempre es una pregunta de, oye, también que se portó y no llegó al cielo, sí llegó. y él, y me regreso a la historia. Entonces Moisés le dice, pues ya, pues sí, pues ya no podrás hablar conmigo frente a frente como amigos. Es bueno, ya se regresa con la gente y lleva las tablas de la ley, y cuando ve la apostasía del pueblo, todo lo que están haciendo, avienta las tablas de la ley y las rompe, en señal de que se había roto la alianza que estaban haciendo con Dios. Y entonces ya baja y platica con ellos y les dice, a ver, los que no quieran estar con nosotros, que se vayan para acá, y los que sí quieran estar con nosotros, que se vayan para allá. Y los levitas agarran y se avientan contra los apóstatas, contra los que no se habían arrepentido, porque todos habían hecho apostasía, pero se avientan contra los que no se habían arrepentido y los matan para limpiar, ahora, es difícil cuando esas cosas suceden en la Biblia. Hay que ver que no fue Dios el que los mandó matar, fueron los levitas en su angustia que los matan a ellos, y así sucedió. Y con eso pues el pueblo pierde una parte importantísima. Era destinado a ser un pueblo santo y de sacerdotes todos. Y por esa acción de los levitas, por ese celo de Dios, ya nada más esa tribu es la única que se queda con el sacerdocio. Y esos son los que luego se tienen que estar encargando de hacer el sacerdocio hacia todo el demás pueblo. Y bueno, ya de ahí pues ya se arrepienten, hacen el arca de la alianza, hacen todo. Sube Moisés por otras piedras y dice, oye Diosito, pues fíjate que pues, las rompí, ¿no? Y entonces Dios le dice, bueno, tráete unas rocas, y lo escribe Dios con su propio dedo. Las primeras las había hecho completas Dios, ahora ya nada más escribe él las 10 palabras, los 10 mandamientos, y ya se bajan y ya las guardan en el arca de la alianza. Pero sí le dice Dios, bueno, yo habitaré con ustedes. Dios en su misericordia, o sea, Dios es amor, y uno de las formas de mostrar amor es la misericordia, y Dios siempre es movido por su misericordia. Y entonces habita, es un regalo grandísimo que les da. Dice, ahora yo habitaré en medio de ustedes, en el arca de la alianza. Y entonces les da incluso todas las reglas de cómo debían ser acomodados todas las estructuras y todas las ofrendas y todos los adornos en la tienda donde iban a poner el arca de la alianza. Y si se fijan mucho ahí en sus cuadernillos, después viene cómo estaba arreglado. Y si se fijan, esa es la estructura que se sigue utilizando para hacer las iglesias. Y en el centro está el sagrario, donde está Dios mismo. O sea, nos sorprendemos mucho de todo lo que Dios hizo en ese tiempo, y ahora lo tenemos vivo y presente todo el tiempo en el sagrario. Nosotros hablamos frente a frente con Dios en la Eucaristía. Lo tenemos, los que tienen la fortuna de tener un Santísimo expuesto, hablamos frente a frente con Él. Dios es completamente misericordioso, nos da más y más y más solo para demostrarnos cómo nos ama. Hay que amarlo de regreso. Bueno, continuemos con la historia. De ahí viene, ya después de eso, suben hacia la tierra de Canaán, ya se van hacia la tierra prometida. Llegan, tienen algunas, se encuentran con algunos pueblos en el camino, y como llevaban el arca de la alianza y todos con mucha fe en Dios, entonces triunfan contra todas las batallas que tienen. Llegan a los bordes de la tierra de Canaán, hacen su campamento en un lugar que se llamaba Cades Barnea, que en hebreo significa santidad y lugar de salvación, y de ahí es donde empiezan a hacer toda su estrategia. Y de ahí Moisés acá pone a uno de cada, a un personaje de cada una de las tribus, los manda a hacer un reconocimiento de toda la tierra prometida. Y entonces, porque les dice, ya lo vamos a conquistar, la tierra prometida de nuestros padres, etcétera, etcétera, todo lo que hemos estado viendo. Dice, vayan y tráiganos la información, vayan y hagan un espionaje de la tierra prometida. Y se van, y ya cuando regresan, llegan 10 y dicen, no, pues sí, definitivamente hay unas uvas gigantes, es una tierra hermosa, es un lugar donde mana leche y miel, o sea, en verdad es la tierra prometida. Pero estos 10 dicen, pero no podemos conquistarla, porque hay unos gigantes ahí. No confiaron en Dios.
¿Quién iba, por más grandes que fueran? Yo supongo que no eran gigantes, han de haber sido personas muy grandotas, pero Dios sabrá. Pero de todas maneras, no triunfó después, lo veremos en la historia. David no venció a Goliat él solo, un niño, con una piedra, aventando una piedra en medio de la cabeza. Gana porque Dios quiere, no con nuestras fuerzas. Nosotros no vamos a ganar nunca con nuestras fuerzas. Y no confiaron en Dios. Pero eso sí, hubo dos que sí confiaron en Dios, Josué y Caleb. Y ellos llegaron encantados de la vida y ya se estaban comiendo el pastel. Pero por culpa de los otros 10 no lo conquistaron. Y Dios, ¿qué les dice? ¿Saben qué? 40 días estuvieron allá adentro haciendo el espionaje. Por cada día que estuvieron allá adentro, que yo les di la oportunidad de conocer la tierra prometida, estarán un año exiliados, vagando por el desierto. Esas son las consecuencias de no creer en Dios. Tuvieron que irse a vagar por el desierto. Y se van. Josué, que ahorita salió su nombre, era el compañero, vamos a decir que era el primer ministro de Moisés. Siempre estaba pegado con él. Josué también es un personaje muy interesante, así como lo fue José, porque su corazón siempre estuvo con Dios. Siempre estuvo con Dios. Y eso le ganó el ser luego el líder que entraría a la tierra prometida. Porque en el trayecto, ahora veamos un poquito de estos 40 años en el desierto. En esos 40 años en el desierto vuelve a suceder, se le seguían sin gastar las ropas, le seguía Dios mandando comida desde el cielo. O sea, Dios los seguía atendiendo. Sí estaban teniendo las consecuencias de su pecado, pero Dios no se olvida de sus hijos. Él seguía con ellos y seguían ganando batallas. Dios no se olvida de sus hijos. Y empiezan otra vez a murmurar y van otra vez con Moisés. Le dicen, tenemos sed, queremos agua, nos vamos a deshidratar, nos estamos muriendo. Y entonces Moisés habla con Dios y Dios le dice, habla con la roca. Y Moisés habla con la roca. Y entonces ya me imagino Moisés enfrente de todos, roca, oye, roquita, le da pena, se siente que él es el que le va a entregar agua al pueblo y no Dios, agarra su palo y le pega a la roca. Y entonces sí la gente lo voltea a ver y dice, él es el que nos dio agua. Y entonces Dios le dice, me has desobedecido y has querido usurpar mi nombre. Entonces tú ya no vas a poder entrar a la tierra prometida. Tú con toda esa generación, porque a esta generación les dijo, todos en esta generación arriba de los 18 años no van a poder entrar a la tierra prometida. Va a tener que llegar una nueva generación. De hecho, 40 años en el sentido bíblico es una generación. Entonces dice, hasta la próxima generación van a poder entrar, esta no va a poder entrar. Y Moisés, con todo lo que había hecho, no pudo entrar a la tierra prometida. De hecho, muere al borde del Jordán. Ahí es donde muere Moisés. Moisés se sube, deja como la última parte del Éxodo es muy interesante porque es el testamento de Moisés. Antes de morir les dice todas las reglas, les deja 650 reglas, digamos, de urbanidad y de vida, escritas para que puedan vivir, y esas son las reglas que hacen que el pueblo pueda continuar. Y por eso hablan de la ley de Moisés. Nosotros hablamos de los 10 mandamientos como la ley de Dios, y luego hablamos cuando estamos leyendo sobre todos los evangelios, oímos la ley de Moisés. Es esa ley de Moisés que les dice todas las reglas de urbanidad. Vale la pena luego que, si tienen tiempo, que lean algunas y se van a dar cuenta cómo sí son reglas espirituales, pero también son reglas para cómo poder vivir. Muy interesante. Incluso si quieren hacer buenos negocios, también pueden leerlo. Ahí viene cómo hacer buenos negocios y no perder el cielo. Y bueno, ya en el destierro pues vienen algunas historias, unas historias muy interesantes, porque siempre que estaban, si llegaban en una guerra, por ejemplo, en una batalla, y se ponían del lado de Dios, y Dios les decía, por ejemplo, como le dice una vez a Aarón, cuando tú tengas la vara arriba, entonces van a triunfar, porque quiere decir que estás pidiéndome a mí que yo sea el campeón. Y hay una batalla en la que Aarón se empieza a cansar, empieza a bajar la vara y empiezan a perder, y entonces le sube la vara otra vez, y luego se empieza a cansar otra vez, entonces pide ayuda para que le ayuden a detener la vara.
Y así es como nosotros debemos vivir, ¿no? Si estamos en una batalla espiritual sobre todo, pues a veces necesitamos ayuda con nuestra fuerza, aunque estemos con Dios, yo te ofrezco. A veces necesitamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, un sacerdote, un amigo. Necesitamos a alguien que nos ayude. Siempre necesitamos Dios arriba y alguien que nos apoye. Así es lo que le está pasando. Y entonces se ven muchas de esas batallas en el libro del Éxodo. Y luego hay una muy interesante, que es la de la serpiente. Todos ya ven que incluso lo tienen los doctores, ¿no? Que tienen la serpiente que está enredada en un poste. Bueno, esa serpiente, hay una vez que a otra apostasía, el pueblo hace también una adoración a otros dioses, y entonces Dios, otra vez en su misericordia, manda unas víboras para que muerdan a los que, ahora sí que muerdan a los malos, ¿no? Para que no acaben con los buenos. Y entonces Moisés, llegan y le dicen, Moisés, ¿y ahora qué hacemos? Sí, nos portamos mal, pero por favor pídele a Dios que nos ayude. Y entonces Dios le dice una parte que cuesta trabajo entender, le dice, haz una serpiente de cobre y amárrala en un poste y álzala. Y el que voltea a ver la serpiente, ese vivirá. Y dicho y hecho, al que le mordía la serpiente, volteaba a ver la serpiente de cobre y no moría. ¿Y qué les está diciendo? Después vemos en los evangelios cómo Jesucristo dice, yo seré levantado y el que me voltee a ver vivirá. Y Él va a atrapar a esa serpiente, la va a dejar oculta. Esa serpiente la va a quitar, digamos, del palo. Interesantísimo, porque ahí nada más es las puras serpientes en la tierra y nosotros estamos hablando de las serpientes que entran en nuestros corazones y solo Dios nos puede ayudar. Y con esto hemos terminado Éxodo y vagando por el desierto. Nuestra próxima clase va a ser conquista y jueces, ya la conquista de la tierra prometida. ¿Confiarán en Dios? ¿Podrán conquistar la tierra? ¿Confiaremos nosotros? ¿Podemos conquistar el cielo? Nos vemos la próxima clase. Que Dios los bendiga.